Archivo número 000000000001. La humanidad entera estaba sumida en una tristeza inmensa. Primera ronda. Thor vs Lunes Wu. Ganador, Thor. Esas fueron las 3 oraciones que más se repitieron por todo internet. Cada una de las redes sociales estaban repletas con videos del cómo Lunes Wu había perecido. Los noticieros anunciaban la noticia a manera global de esta manera: la primera batalla del Ragnarok. Un noticiero habló: se la llevan los dioses. Un locutor colombiano agregó con pesar: ahora la pregunta es, ¿y quién será el siguiente? Un comentario en un foro de internet decía: los comentarios que lo invadieron eran miles. Habían tantos nombres en la historia, de cada época, región, etnia, religión, mitología o leyenda. Todos los cuentos que se habían oído en la historia eran de hechos reales. Mucho, los humanos los habían ignorado y la ciencia, al no poder encontrar una explicación lógica, las ignoró y las reemplazó con hipótesis que se contradecían. Pero algo era seguro: los humanos habían perdido y esta primera ronda vieron el poder de un dios en su máximo esplendor, sin perdones, sin restricciones. Thor lo dio todo desde el inicio y Lunes Wu le correspondió. Ambos lucharon con todo de sí. Y ese último golpe, en donde ambos lo habían dado todo, fue el resultado de años de entrenamiento de parte del humano y el poder del berserker del trueno en su máximo esplendor. Un ataque que, si bien no parecía nada, era en realidad un ataque que había ocasionado demasiados daños en la arena, tanto como en Midgard. Las bajas humanas eran leves, los daños materiales eran otra cosa, pero al menos ninguna cifra era tan grande como pérdida de miles. Por ahora todos los presidentes estaban nerviosos por lo que había pasado. Sus países sucumbieron sin ellos y debían volver, pero por ahora solo se mantenían callados al ver la cara sollozante del presidente de China, que veía con pero el hecho de ser parte de la región en donde el hombre más fuerte de todo el mundo había sucumbido ante Dios. El dolor provocado al saber que ellos habían fallado, que no pudieron lograr superar a Thor. Si bien lo habían dañado de manera severa, aún se podía mover de manera normal. Él no era normal, era un monstruo que, a pesar de sus heridas, aún pudo dar un último golpe como si nada. Los humanos estaban desanimados al saber que no pudieron ganar esta ronda. El dolor se apoderó de ellos. Habían perdido la primera ronda. Está en un mejor lugar, o eso me gustaría decir. El hombre la abrazó. La esperanza había sido aplastado con el martillo de Thor, pero aún así él se quedó firme al ver que ellos dos se derrumbaban, al no poder creer que en verdad el héroe había caído ante la maldad de alguien que quería destruir los 17. Esto no es cierto, ¿verdad? Papá, ¿y dónde está el señor héroe? Pequeñas gotas de lágrimas caían de los ojos de la niña, que veía con dolor el cuerpo sin vida de Lunes Wu, sin poder creer que él en verdad había muerto. 13. Eso era un pensamiento normal. 12. ¿No se supone que si alguien quería destruir a la humanidad eran los malos? Ver caer a Lunes Wu fue un golpe duro para cada uno de ellos. El niño, que se había mantenido sonriente y positivo, solo se quedó quieto en silencio total. No había ninguna razón para tratar de alegrar la situación, solo era posible aceptar la tristeza al ver que perdieron. Fuiste un gran hombre, Lunes Wu Ousen, nunca te olvidaremos. Vilgate, solo lamento su pesar. Perder esta primera ronda fue de hecho algo duro de digerir. El solo entrar a un red social era algo complicado. Lo único que aparecía eran los últimos momentos que habían pasado con vida el general volador. Dichos videos, curiosamente, tenían cientos de reproducciones que habían alcanzado millones de visitas en tan solo algunos minutos al momento de ser subidos a la red. Ahora me siento mal por poner un precio a su batalla. Zack susurró al ver a sus hijas llorar y el rostro amargo de su esposa no eran de ayuda. Podía ver su cuenta bancaria llenarse con varios ceros en su cuenta y un número decimal en el frente, pero el sentimiento de remordimiento en su cabeza era bastante más pasado que la fortuna que había hecho en algunos minutos. El ser humano se había aprovechado de su extinción como algo normal y fue tomado más como una gran apuesta donde varios gladiadores pelearían, mientras que las personas solo apostaban por sus cabezas. Era tan lamentable, pero Zack solo se resignó. Si lograban sobrevivir, al menos ya no tendría tantas deudas y podría jubilarse antes de los 30. Sector de los dioses en la arena del Valhalla. Los festejos de varios dioses de diferentes culturas resonaban en toda la arena, un grito de felicidad, triunfo y una manera cruel de ver que las deidades habían ganado fue mostrado cuando ellos elevaron sus puños al aire. La primera ronda había sido de ellas y con eso, se llegaban la primera victoria del Ragnarok, la batalla entre dioses y humanos. Punto y coma. WHOAH. WHOAH. WHOAH.
WHOAH parado en los reposaderos de su trono, el cuerpo del viejo Zeus estaba erguido en una pose de victoria, elevando sus dedos al cielo mientras gritaba TS y a su vez Hermes solo se mantenía callado escuchando los gritos de celebración de las deidades y de su padre. Una ligera risa salió del dios hindú, ajustando su postura y flexionando sus 4 extremidades superiores. Eso estuvo genial, atrayendo sus brazos hacia atrás solo para terminar cerrándolos en poderosos puños que se apretaban con fuerza. ¿Y te ha pasado mucho tiempo desde que algo hacía hervir mi sangre? De esta forma elevo los puños hacia adelante haciendo diferentes poses con ellas, y su rostro mostraba una radiante sonrisa presumida y calmada a la vez, ligeramente mostrando su tercer ojo que brilló con malicia. Toda la arena había quedado irreconocible, todo en ella estaba hecho polvo o destruida a tal forma que era imposible avanzar en ella, las paredes habían sido las que más habían sufrido quedando carbonizadas y una gran parte de la arena estaba al rojo vivo, derritiendo como lava recién expulsada de un volcán. Entre todo ese caos, Thor solo miraba sin ningún sentimiento el rostro de su rival que estaba quemándose por el suelo ardiente, su rostro estaba lleno de hollín y sus músculos derramaban sangre por la presión ejercida para lanzar su ataque más fuerte, el cabello largo que alguna vez tuvo había sido quemado, junto a su brazo que había caído al suelo por la presión del aire. La primera pelea del Ragnarok, entre el dios Thor y Lubu Heimdall estaba escondido detrás de varios escombros, arriesgó su vida para presenciar el momento en que Thor y Lunesbu habían lanzado sus ataques más poderosos y había sobrevivido por puro milagro, no se podía decir mucho de sus heridas, su cuerpo estaba ligeramente sangrando y sus anteojos habían sido destruidos quedando solo con uno de los lentes intactos. Ha acabado con Thor como ganador. Las duras palabras de Heimdall sacudieron el corazón de los humanos, los dioses celebraban triunfalmente. Y la humanidad. Brunhilde estaba seria y estoica, manteniendo su postura fina y erguida a pesar del mal momento y el hecho de que uno de sus peleadores había caído, una luz tenue apareció debajo de ella mostrando su determinación al mantenerse seria a pesar del momento tan desconsolador, cosa que no fue seguida por su hermana, quien solo cayó de rodillas viendo el suelo de forma incrédula. Ya dado su primer paso hacia su extinción. Los humanos sintieron esas palabras tan pesadas que, solo se resignarnos, no había nada que decir, la primera ronda había sido un desastre y para ellos, fue la primera perdida en el Ragnarok. Se sentían tan desolados, no había más razones para estar alegres o felices. Habían perdido. Ellos habían perdido contra un dios, porque debían de tener esperanza de cambiar ese destino. Desde el principio de los tiempos, ellos habían existido antes que ellos, los dioses habían nacido de la nada y luego se reprodujeron, trajeron luz al mundo y crearon la vida, ellos podían destruirla si lo querían. Era tonto pensar en poder vencer a uno de ellos. La verdad los golpeó con un puño en sus rostros, fueron engañados al pensar en que podían seguir, avanzar y superar a un dios. No había esperanza, los humanos la habían perdido completamente, las siguientes rodenas serían lo mismo, pérdida tras pérdida, ellos al final perderían si seguían, la poca luz en la oscuridad había sido consumida, la luz que la alabarda del general volador había hecho en la oscuridad el poder de un dios se había apagó, y con ello también los sueños y futuro de la humanidad. Ahora mismo, lo que ellos necesitaban era esperanza. Pero ¿qué peleador podía darles la luz que ahora necesitaba para ver a través del inmenso vacío que este Ragnarok les daba a enfrentar? Sector de la humanidad. Una aura deprimente rodeaba las gradas de los humanos, quienes solo se mantenían callados ante las burlas de las deidades. Algunas personas derramaron lágrimas mientras otras solo estaban mostrando su respeto hacia Lunesbu, no había ningún humano que no estuviera triste por la primera derrota. Parece que ni él pudo acabar con ese dios, al menos, te fuiste feliz de haber encontrado un rival, ¿no es así? Dragon Donzou se despidió, el resto de los vasos de Uruk hicieron lo mismo a su manera, un gran guerrero que los pudo vencer, ese fue el mejor guerrero de los 3 reinos que alguna vez existió. Se fue con una sonrisa. Típico del hablo Zhang Fei rascándose la nariz, pequeñas gotas de lágrimas estaban al borde de sus ojos amenazando con salir. En efecto, respondió Liu Bei mientras su hermano Zhang Fei servía su alcohol a su vasija. Fue un final apropiado para él, su voz transmitía
melancolía. Y ahora brindemos por ello, ordenó Liu Bei. Sus hermanos y él alzaron sus vasijas llenas de alcohol mirando al cielo. Los rayos del sol iluminaron aquella escena. Zhang Fei, siendo el más expresivo de los tres, mostraba una ligera sonrisa. Los soldados a sus espaldas siguieron arrodillados en total respeto. En tu nombre, general volador Sun Jian, el descendiente de Sun Tzu Mito. La misma acción que los tres hermanos. Punto y coma por nuestro amigo Narciso, elevó una vasija llena de licor acompañado de todo el resto de su familia. Nunca lo olvidaron incluso después de tantos años. Él fue su héroe, y siempre lo recordarían desde lo más profundo de sus corazones y memorias. Gracias a él había acabado con la vida de Cómodo y se había vuelto también un héroe. Gracias a Lunes Wu Sensei había vuelto el nuevo emperador de Roma. Hasta nunca, mocoso Ces, que elevó su arma al cielo, acompañado la despedida de todos los que alguna vez cocieron a Lunes Wu. Octavius hacía algo similar, aunque no lo demostrara, ese bárbaro se había ganado algo de su respeto. Grips, el último espartano, golpeó su pecho en forma de un adiós. Ese acto fue seguido por los peleadores de la titanomagia en tu honor, hijo, mi orgulloso tesoro, levantando un vasija con alcohol, y unas cuantas lágrimas de sus ojos. Lunes Sand, ¿quién estaba? Alcohol, y unas cuantas lágrimas de sus ojos. Lunes Sand, quien estaba desconsolado al ver la muerte de su hijo, pero aunque todo parecía ser lo correcto, la verdad era que, él estaba más que feliz por dentro al ver que partió siendo feliz contra un amigo con el que pudo dar todo sin contenerse. Como padre, estaba orgulloso del hombre en que Lunes Wu se había convertido. Lunes Sand, tú estabas en lo correcto. El anciano mayor tocó su hombro, tenía algunas cuantas lágrimas secas en sus mejillas. No decidan con que será un niño del mal por su cuenta. Muy bien, yo voy a criar a este niño. Recuerdos brotaron de su mente, el primer encuentro de Lunes Sang y ese bebé, un niño que les trajo tantos problemas, pero a la vez, fue una luz de esperanza para toda China, desde que abandonó la aldea. Siempre estuvieron pendientes de su paradero, oyeron todos sus logros, cómo había crecido y cómo se había vuelto un héroe. Ese niño del mal que todo el pueblo pensaba que sería un demonio, se había convertido en el héroe más fuerte de China. No era un niño del mal. El anciano cayó de rodillas mientras el resto del pueblo se encontraba derramando lágrimas al ver la pérdida de Lunes Wu. Doruji consoló a algunos niños, la comunidad entera está en un luto profundo. Ese niño es un héroe. Todos ellos levantaron sus puños en señal de honor, respeto, admiración y dolor. Habían perdido a un hijo, un amigo, un héroe y un hermano. La acción fue seguida por varias personas que convivieron con el general volador. Ban Quan, Hao Qian, Ma Heng, Gongsun Kang y demás elevaron vasijas llenas de licor, dirigiéndolos. Cao Cao elevó también la suya y bebió de ella junto al resto de personas que estaban en las gradas de la humanidad. Los soldados de cada uno de estos héroes se inclinaron despidiéndose. El héroe más fuerte de China, un monstruo, un dragón, un demonio. El general volador, el furioso dragón, el dios guerrero, teniendo tantos títulos solo uno encajó con él perfectamente, era solo un humano que estaba aburrido. Con ese último adiós, ellos se despidieran de ese gran hombre. Por Lunes Veu todos ellos gritaron, uniéndose en uno solo por una sola ocasión, sin resentimiento, solo melancolía. Incluso el cielo fue un lugar muy estrecho para Lunes Wusen. Por ti, general volador Xi Jinping lo honró elevando su mano con un vasija tradicional. Su traductor hacía lo mismo. Habían perdido esta ronda, perdieron a uno de los suyos y habían perdido la esperanza de haberle podido ganar a Thor. No te sientas mal, ese Thor era un monstruo, o mejor dicho un verdadero berserker. Sergio Mattarella lo consoló un poco. No era su culpa, era solo la del hecho de que Thor fue muy superior ante Lunes Wu. Había jugado muy bien, pero desde el inicio, Thor, aunque le doliera admitirlo, tuvo una clara ventaja desde el principio. Lo sabemos, era un monstruo completo, pero ahora ha perdido más de lo que en verdad ha ganado. Biden mencionó al ver su cuerpo, lleno de heridas, uno de sus ojos cegados junto a su brazo perdido y su antes cabellera larga ahora convertida en un coparte de cabello moderno, corto y que dejaba ver su rostro inexpresivo. Ahora, ¿quién será el siguiente Jens Stoltenberg? Preguntó a nadie aparente, solo con la idea de pensar quién sería el nuevo luchador lo tenía desconcertado. Todos los humanos sabían que había una lista de peleadores, pero esa misma lista estaba censurada para ellos. Nadie podía ver quiénes serían sus representantes y lo único que les quedó eran las supersticiones. Aún así, ellos solo guardaron luto hacia Lunes Wusen, el héroe más fuerte de China y la pérdida de una vida en este torneo sobre su supervivencia.
En la otra parte de las gradas los dioses mostraban enormes sonrisas. ¿Y vieron eso, estúpidos humanos?, se burló uno de los dioses que se encontraba flexionando su brazo. Decenas de dioses rieron fuertemente al ver a los humanos. ¿De verdad creyeron que su luchador tendría posibilidades?, preguntó uno de los dioses con una sonrisa burlona. Los dioses miraron con desprecio y desdén a los humanos. Este es el poder de los dioses, gritaron con arrogancia. Y arrodíllense, gritó un dios con burla. Más dioses se unieron a sus congéneres y recen y ofrezcan sus patéticas vidas como ofrenda. Los dioses celebraron con entusiasmo. Las valquirias miraron con desprecio aquella escena. ¿Qué demonios? Parecen niños. Aún así se hacen llamas dioses. Heir habló con enojo, rastros de lágrimas seguían en sus ojos. La ira no contenida de los humanos estalló. Habían perdido la primera ronda, sí, pero ellos solo vieron con total odio las declaraciones de esos tipos, que se creían los mejores, no habían luchado, ¿por qué presumían tanto si ellos no habían matado a Runesbu? Y malditos hijos de puta, un yakuza disparó al aire, esos bastardos estaban riéndose en su cara. Mataremos a uno de los suyos, malditos arrogantes. Un policía estalló en cólera, no estaba de acuerdo con las palabras dichas por esas personas en las gradas. Malditos dioses herejes. Ustedes merecen la muerte. Otro humano habló, con ira poco contenida en su voz. Cállense, malditos inútiles, y váyanse a la mierda. Auronplay contestó de manera peculiar ante las burlas de las deidades. La humanidad entera estalló en ira al verlos reír tan gustosamente. Eran terribles ganadores, incluso si ellos habían ganado, no podía mostrar respeto hacia Lunes Buousen. Ese humano que dañó al nórdico más fuerte, que lo dejó sin un brazo y sin un ojo, que había hecho que el cielo fuese devorado por su inmensa fuerza, no podía ser respetado. Al menos por ellos están tan cegados por el orgullo y la arrogancia que, no se dan cuenta de que su representante ha perdido un brazo y está muy herido, negando con su cabeza. Un militar solo pudo ver con desprecio el arrebato de esos sujetos, no era algo que le importara, pero si su peleador hubiese ganado, al menos le rendiría algo de respeto aun cuando ellos quisieran eliminarlos. ¿Qué seres tan patéticos? Terminó de hablar. Estos eran los seres que sus antepasados habían adorado, tan arrogantes, petulantes, confiados, mundanos, groseros, repulsivos, horrendos. ¿Ellos eran en verdad dioses, o solo eran existencias que se creían más que ellos al ser más fuertes que los humanos? ¿Qué existencias tan tristes? El Papa habló con voz sumamente cansada, no le molestaba los gritos de ellos o de que pidieran sacrificios, sino que al verlos pudo notar la completa malicia que ellos tenían. No había nada rescatable en sus cuerpos, solo estaban llenos de deseos egoístas. No eran diferentes de los humanos, pero, al menos los humanos lo demostraban, mientras ellos solo se enorgullecían por cosas tan banales. Brunilde se fue sin decir palabra alguna, dirigiéndose al interior del Coliseo. Heir se levantó rápidamente al observar cómo su hermana se iba, dijo repentinamente. ¿Y hermana?, preguntó preocupada. Las voces seguían resonando en las gradas, aplausos, pies chocando con el piso, gritos. Thor siguió caminando hacia la salida. Thor-sama, dijo Heimdall caminando a la par de Thor. Permítame acompañarlo a la salida. Heimdall miró nerviosamente a Thor, que se encontraba mirando hacia el suelo. Aunque ha ganado, parece estar de mal humor, pensó al ver su expresión. Un gran relincho llamó la atención de Thor, que agrandó sus ojos en sorpresa, deteniendo su paso volteó viendo a Redhair golpeando el suelo con su pezuña. Totalmente enfurecido, lágrimas caían de sus ojos mientras exudaba una aura peligrosa. Una mano se posó sobre su abdomen. Redhair. Entiendo tu dolor. La voz le temblaba al pronunciar esas palabras. Y ya sea en el cielo o la tierra, un lugar sin nuestro olor. La expresión de Changon era de rabia pura, sus rasgos se acentuaron, sus labios se contraían, su ceño se frunció a la vez que un brillo de determinación surgía de sus ojos que seguían llorando. Lo recuerdo bien, mi señor, ya sea en el cielo o incluso en las profundidades de la tierra, yo estaré junto a usted, milord. El colmillo de Lunes Buousen devoró el cielo, y yo estuve mirando hasta el final con mis ojos. Un recuerdo pasó por su mente, él y su lord, ambos juntos mientras hablaban sobre la que sería la muerte de su lord, y la promesa de seguirlo a donde él fuera. No tiene ningún valor para nosotros. Su voz era firme, su voluntad inquebrantable. Chicos, llamó a sus compañeros. Decenas de soldados con lanzas y banderas respaldaron a su estratega, y vamos a seguirlo, ordenó con firmeza. Los soldados se enderezaron y gritaron al unísono, ninguna voz mostró vacilación no miedo. No habían palabras para describir lo que ahora veían.
Viéndolos marchar en contra de un dios que les había arrebatado a su general, ellos, sus soldados, ahora estaban dispuestos a perder sus vidas para seguirlo. Eso era una acción que pocos hombres harían ante la pérdida de su general. Algunos no les importaría mientras otros lo traicionarían y se unirían al bando ganador, pero no, ellos siendo solo humanos con simples lanzas y espadas, ahora que habían perdido a la persona que más admiraban, estaban dispuestos a seguir a su señor incluso en la muerte. Los ciudadanos chinos solo se inclinaron hacia adelante. El orgullo de ser ellos los primeros en pelear era muy grato, pero el haber perdido era un gran deshonra para ellos. Pero ver a tan valerosos hombres arriesgando su vida al querer estar de nuevo con su lord, un hombre que los trajo, no con miedo ni con amenazas, sino que sin darse cuenta había atraído a varios seguidores que se volvieron su ejército personal y lo elevaron a la cima, conociéndolo como el general volador. Para ellos, los chinos actuales, era algo sumamente espeluznante el ir en contra de un dios como Thor, pero ellos, solo soldados humanos yendo a enfrentar al mismo hombre que eliminó a su lord. Era algo digno de ser admirado. Sin miedo, sin reparos, solo obedeciendo a un solo hombre, fieles y firmes. Incluso en la muerte, eso era lo que un país actual buscaba en sus ciudadanos. Tan buenos hombres desperdiciados. Ese tal Lunes Wu debió de ser alguien muy admirado para que ellos lo sigan. Fumando un puro, un general estadounidense solo meditaba al ver a los soldados del general volador marchar hasta su muerte, sin ningún temor en sus rostros, solo valentía en sus facciones, no había más que respeto en sus miradas. Ojalá los reclutas fueran así, murmuró con desdén. Todos los hombres y mujeres que formaban parte del ejército de sus países, sin importar que tan fuertes sean, o que preparados estén para la guerra, solo pudieron admirar la gran valentía que desprecian aquellos hombre que sin temor en contra de un dios arremetían. Ese era el afecto más grande de una persona, la lealtad de ellos era admirable, morir por su señor y morir junto a su lord, no había nada más que decir. Ellos eran una familia y ya no eran solo un ejército lleno de seguidores de Lunes Wu. En lo bueno y en lo malo, en las alegrías y tristezas, en los problemas y las dichas, los soldados de ese hombre, se habían hecho un lugar junto con su lord en el cielo. Sin él, no tenían un propósito claro, prefirieron morir antes que estar sin su señor. ¿En verdad algo digno de admiración, o solo un eufemismo tonto? Ellos son una familia. Vin Diesel extendió una cerveza Corona hacia adelante, mostrando su profundo respeto a esos hombres que más que solo soldados, ahora eran una verdadera familia. Esperen un momento, Heimdall intentó razonar. Grandes estandartes con la bandera de un dragón se alzaron. Ya vinimos, milord, gritaron al unísono soldados que saltaron la barandilla de las gradas, todos con lágrimas, todos con furia, gritos de resolución y determinación era lo único que podía escucharse. Con ellos, pisadas fuertes, lanzas y estandartes de guerra. Y tras ellos, más soldados llegaban a la arena, todos ellos con una sola misión: seguir a su general. La duda no tenía cabida en los soldados de Lunes Wu. Un ejército leal hasta el final. Dejaron de ser solo soldados con el tiempo, eran familia, todos y cada uno de ellos. Punto y coma, deténganse, esperen un momento. Heimdall seguía intentando razonar con ellos. Y no tienen permiso para entrar al ring, gritó nervioso. Punto y coma, cállate, locutor, y deja que esos hombres hagan lo que sus corazones les dicte. Un locutor habló con voz elocuente. No le molestó que Heimdall intentara negar su entrada, sino que les negue el honor de morir en el mismo lugar que su señor. ¿Por qué negar la muerte de ellos, si era lo que querían? Eso fue lo que pensaron los japoneses, siendo personas sumamente estrictas, y que velaban por él bien de otras personas como el suyo propio. No les parecía un acto tonto, sino uno de extrema lealtad. Al igual que un samurái a su señor, estos llenarían de gloria el nombre a la persona a quien ellos servían, como honorables guerreros que respetaban a quien se lo merecían, y a quienes no, como los guerreros que habían perdido el honor y que cometían seppuku en islas alejadas de toda comunicación o de tecnología, donde la época moderna nunca había llegado y solo vivían como personas de la antigüedad. Los humanos que estaban formados por tribus y hablan una lengua materna que era desconocida para el resto del mundo, estaban apoyando a esos hombres, que estaban a punto de irse con su señor. Eso era algo digno de admirar para los más viejos y un verdadero espectáculo para los más jóvenes. Algunos en el globo pensaron que eran unos tontos por desperdiciar su vida de esa manera, pero, una vida sin su lord, valía la pena. La respuesta para esos hombres era muy simple: no.
A donde fuera que vaya ese dragón, su gente lo seguiría sin siquiera dudarlo y somos el ejército de Lunes Wu. Y seguiremos a nuestro general sin importar la cantidad de muertes que debamos afrontar los soldados. Alzaron su voz al unísono, sus voces retumbaron en la arena con gran fuerza. El nerviosismo de Indal se acrecentó ante la declaración dije que Sureste calmaran. La pelea ya acabó, la intrusión de otros luchadores está estrictamente prohibida. Una vez más Indal intentó razonar y una vez más fue ignorado completamente. Thor miró en silencio la determinación de aquellos soldados. Y prepárense, ordenó Changon avanzando mientras desenvainaba su espada. A su espalda los soldados avanzaron apuntando sus lanzas hacia Thor. Thor giró por completo. Muy bien, dijo sonriendo alegremente, levantando por completo su martillo por encima de su cabeza. Los enviaré como ofrenda. Grandes cantidades de rayos y poder salían del gigantesco martillo. Arqueó ligeramente su espalda, trayendo consigo su martillo en nombre de mi amigo Lunes Wu. Lo respeta, Liu Fei mencionó con asombro. Sus ojos estaban abiertos de par en par, no podía decir nada. Ese dios estaba mostrando respeto hacia un humano. La risa ligera de su familia lo sacó del trance, mirándolos fijamente, y en especial a su hermano, Kong Fei, que estaba derramando lágrimas mientras sonreía ampliamente. Fue un gran hombre. Tong grabó la imagen del general volador. El mejor de todos sin duda alguna, su padre exclamó con felicidad. Como un miembro del país de China, se sentía orgulloso de poder haber sido parte de la misma cultura que ese hombre, y todo gran hombre tiene a un gran ejército leal y fiel que moriría por él, incluso si este no se los pide. Su abuelo derramó algunas lágrimas de igual forma. En verdad llegó a admirar a Lunes Wu en más de lo que esperaba. Romance de los Tres Reinos. Supongo que debiera de tirar esto. Un historiador tiró el libro a la basura. Los humanos acababan de ver la verdadera historia y naturaleza del humano más fuerte en la historia, el general volador, Lunes Wu. Ese libro era conocido por exagerar en algunas partes, y ahora más que nunca se había demostrado, ya que no relato la historia como debía, pero otra vez, ¿por qué debería de hacerlo? Los ganadores escribían la historia. Esa era una verdad indudable, y por lo tanto Cao Cao bien pudo haber dicho una cosa diferente, o bien, otros libros en donde estuviese relatada la verdadera historia, habían sido perdidas por el pasar del tiempo hasta ser completamente olvidadas por la historia humana. ¿Y ahora qué más leyendas estaban equivocadas? Changon miró con los ojos muy abiertos y una gran sonrisa de alegría, y a escuchar el nombre de Milord resonando junto al trueno, Redhair avanzó con una mirada completamente seria. Cientos de lanzas fueron dirigidas a Thor, todas y cada una de ellas con 12 enormes sentimientos detrás, en honor y respeto por aquellos guerreros. El martillo impactó sin piedad sobre el leal ejército, levantando un pilar de electricidad junto con grandes cantidades polvo y viento. El impacto resonó por los pasillos del Coliseo. Heir caminó apresuradamente alcanzando a su hermana. Espera un momento. Ante la petición de su hermana, Brunhild siguió caminando, ignorándola. Un sonoro ruido llamó la intención de Heir, haciéndola voltear a ver el pasillo. ¿Y qué fue ese ruido?, preguntó preocupadamente. Igualando el paso de su hermana, Heir la miró directamente. ¿Qué ocurrirá con Lunes Wu y la hermana Randgriff después de esto?, preguntó nerviosamente con preocupación. Comillas, después de esto, repitió Brunhild con un semblante totalmente serio. Entrecerró sus ojos. ¿Qué pregunta más estúpida? En la arena del Valhalla, Thor levantó su martillo que escurría de sangre. En el suelo yacían los cuerpos de decenas de soldados, la parte superior del cuerpo de Changon con una sonrisa en su rostro, la cabeza de Redhair a un lado de él, cerca de los cuerpos, el torso sin vida de Lunes Wu junto con el cuerpo de Randgriff. Grietas comenzaron a surgir en el cuerpo de Randgriff, pasando luego a los cuerpos de Changon, Redhair, Lunes Wu y las tropas de él. Las grietas se hicieron más pronunciadas, desmoronando aquellas figuras. Finalmente solo quedó polvo y fragmentos de lo que alguna vez fueron. Thor permaneció hasta el final descansando su inmenso martillo en el suelo de la arena, contemplando el cielo mientras el viento se llevaba el polvo del lugar. En una oficina bien decorada, se encontraba un grupo de historiadores reunidos, viendo la batalla de la humanidad. Se habían reunido una vez se habían enterado de que el legado humano desaparecería a mano de sus creador, los dioses. Mientras la lucha pasaba, habían formulado varias teorías sobre lo que pueda o no ser real en el pasado tanto de los dioses y humanos que aparecerían para luchar. Se fueron. Un historiador vio los cuerpos convertirse en polvo, el cabello recogido de Thor, ya no podía ocultar sus expresiones, el dolor en su mirada era visto por todo el mundo para siempre. De hecho, otro mencionó al darse cuenta de lo que estaba pasando. ¿Qué pasaba si morían cuando ya estaban muertos?
Un escalofrío los recorrió por detrás de sus espaldas. Era claro que el único final sería la muerte absoluta. Sus demás compañeros solo asintieron con pena. Este era el detono de los luchadores que pelearían por ellos. Él no está muerto, no, mientras esté en nuestros corazones y su recuerdo se mantenga con vida, él no ha muerto para siempre. La única mujer en él vio las miradas de ambos. Si su intención era hacerlos sentir mejor, lo había logrado, eso era cierto. Mientras los recuerdos de la persona que admiraban siguiera con ellos, jamás sería olvidado. De eso trataba la muerte, ser olvidado por el tiempo, con cada persona que te conoció dejando este mundo, y tu recuerdo desaparecía del mundo, pero mientras alguien te recordase, jamás serías olvidado del mundo. Esta batalla es entre almas. Brunhilde explicó con calma: si un alma es destruida, no puede volver al ciclo de reencarnación, por lo tanto extendió su brazo izquierdo a un lado, el viento meneaba su vestido en la misma dirección enfatizando su punto. Geir solo miraba y escuchaba atentamente. Es reducida a polvo en el vacío del espacio. El rostro de Geir pasó de escuchar a abrir los ojos con sorpresa. ¿Su polvo?, preguntó confundida. Y ahí está eso. Sí, no hay nada más que la nada una vez mueren. Niflheim, un lugar que nunca espero visitar una vez me vaya de este mundo. Una animada plática se armó entre ellos para poder discutir lo que estaba pasando. Lo sabían de antemano y sabían las consecuencias de volver a morir una vez estuvieran muertos, pero verlo de primera mano era algo tan interesante. Punto y coma. Polvo, ¿qué quieres decir? Geir-san, un profesor de Japón, solo vio confundido su pantalla. ¿De qué hablaba al referirse con solo polvo? Ese sería el destino de todos sus representantes. Parece que si uno vuelve a morir estando muerte, es la muerte definitiva. Hombre, eso es aterrador. Juan Guarnizo parecía bastante aterrado. La idea de volver a morir una vez estando muerto era horrible. La confusión llenó la mente de las personas. No había ninguna respuesta tan clara. Sabían que si alguien volvía a morir, era inevitablemente la muerte del alma, y con ello, nunca jamás podría volver a reencarnar o ascender al cielo. Sin un alma que hace a una persona humana, no podía existir la vida de alguien. Eso era un pensamiento conocido por la gran mayoría de personas en el mundo, no solo por las gran variedad de teorías que habían al saber si alguien moría, sino sobre la pérdida del alma, ya que al final, un alma humana era verdaderamente la presentación de la vida de una persona. Aunque nuestro cuerpo se vuelva polvo, mientras nuestra alma esté intacta, uno no podrá morir en verdad. Niflheim. Ya no hay más después de esto para ellos. Nunca más. El semblante de Brunhilde era totalmente serio, sus ojos entrecerrados, su postura, así como su tono de voz remarcaron eso. Geir alentó su paso mirando en silencio la espalda de su hermana que seguía alejándose. Dijo confundida: recuerdos previos a la batalla rondaron su mente, recuerdos donde su hermana ofrecía su cuerpo. Casi de inmediato conectó todos los puntos, abriendo sus ojos con terror como sus palabras quedaron en el aire. Pisando firmemente, Geir enfrentó a su hermana que le daba la espalda. ¿Y cómo puedes estar ahí fingiendo que no pasado nada? Estaba lleno de furor. ¿Y no sientes nada? Exigió una respuesta. Y no podremos volver a ver a la hermana Randgriff nunca más. Su voz estaba cargada de ira junto con tristeza. Y no volveremos a ver su hermosa sonrisa, gritó soltando ligeras gotas de saliva. Brunhilde perdió su semblante calmado, su cuerpo temblaba. Geir llamó, volteando su cabeza, encaró a hermana menor. ¿Crees que hay alguna forma de matar a esos bastardos sin tomar ese riesgo? Su y rostro solo mostraba ira, venas sobresalían de su frente, con un brillo de rabia en sus ojos, lágrimas recorrían sus mejillas. Geir no estaba mejor, arrugó sus cejas en pena, grandes cantidades de lágrimas recorrían sus mejillas hasta gotear cerca de su barbilla, apretó sus dientes con fuerza intentando no sollozar. Pero, la voz de Geir se quebrantaba, su cuerpo temblaba incontrolablemente. Comillas, de verdad. Tenemos que ir tan lejos. Esta guerra no pudo ser capaz de terminar de hablar. Soltó un pequeño sollozo. Brunhilde reajustó su mirada, mirando totalmente seria hacia su camino, siguió caminando. El destino de toda la humanidad depende del resultado de esta guerra. Apretó sus puños y avanzó sin vacilación. Geir soltó a llorar en el pasillo. Silencio. De nuevo la mayor parte de la humanidad comprendió lo que ella tenía que decir. Al final, una guerra siempre va a derramar sangre sin importar qué medidas se tomen. Nadie puede ganar una guerra sin bajas. Esa era la única verdad ahora, aunque no les gustase la idea de que sus peleadores sean hechos polvo, tenían que aceptarlo. Eso era algo que nadie podía evitar. Si pudiesen hacer algo, eso sería el poder.
conservar los recuerdos de quienes peleen por ellos, recordarlos para siempre, leyendas del pasado luchando por los humanos de ahora, siendo ellos los que salven a la humanidad de sus creadores. Los militares comprendieron muy bien esos sentimientos, empatizaron con Jair. Era cierto que la pérdida de alguien en una guerra era dolorosa, ellos habían perdido amigos, familiares y conocidos en las guerras. Los veteranos de guerra abandonados en las calles solo callaron, sabiendo muy bien ese sentimiento de pérdida, tantas vidas inocentes perdidas, pero ese fue un sacrificio para poder conseguir la paz. El camino del futuro estaba cementado en los cuerpos de los caídos y la sangre junto a sus almas fueron los pilares de la paz del mañana. Gracias al sacrificio de los soldados muertos en batalla, las personas de hoy podían estar seguras, gracias a ellos podían vivir tranquilamente. Eso mismo pasaba ahora, gracias a los Einherjar que peleaban por ellos, si ganaban, el día de mañana podían estar seguros de que no morirían. Una guerra no podía ser ganada sin sacrificios de por medio. En el salón de selección de las Valquirias Brunhild manipulaba su celular nuevamente, dándole en registros acásicos mostrando imágenes de grandes humanos saliendo de aquel dispositivo llenando un espacio de la pared oscurecida que tenía enfrente. La primera pelea ya terminó. Brunhilde habló con calma. Nuestro deber ahora es decidir quién será el representante de la segunda pelea, explicó viendo todos los registros. Jair yacía sentada apoyándose en una columna, con sus rodillas recogidas y sus brazos encima de ellas. Ni siquiera Lunesbu tuvo oportunidad contra los dioses. ¿Quién podría? Comentó con pesimismo, pequeñas lágrimas aún eran visibles en sus ojos. Cierto, ¿quién podría ser el siguiente? Mordiendo ligeramente un lápiz, un universitario lo meditó, habían tantas opciones. En toda la historia hubieron cientos de humanos que dejaron su huella en ella, tantos y tan variados que muchos eran olvidados mientras otros eran recordados como grandes leyendas que traspasaron la barrera del tiempo, y eran recordadas hasta en la actualidad. ¿Quién, entre todos los humanos que han existido, sería el siguiente en pelear en el Ragnarok? El capitán de largo, aquel que comandó a una tripulación llena de héroes de renombre de la era griega y entre ellos el mismo Heracles, quien buscó el bello cino de oro, Jasón. Aquel que casi subyugó y conquistó a el mundo, y que su leyenda era recordada con ferocidad, el rey de los conquistadores, Alejandro Magno. El héroe invencible, que por su arrogancia murió por una flecha en su talón, Aquiles el Invencible. El creador de golems, un filósofo y poeta judío andaluz, Solomon ibn Gabirol. Tal vez el hijo de la luz que iluminó al mundo, el padre de la era moderna y el desafortunado genio inventor que murió solo en un cuarto de hotel en la pobreza, Nikola Tesla. Eran tantas opciones y tantos humanos alrededor de toda la historia que podría ser cualquiera, héroes, villanos, tiranos, las posibilidades eran casi infinitas, ya que la lista era tan larga y tan extensa que cada humano era posiblemente una opción para cada combate. Brunhild movió un archivo, al archivo no mostraba imagen alguna, su brillo era tal que no permitía tal cosa, era un sol, era esperanza. Con su brazo derecho extendido seleccionó aquel archivo, en ese caso dijo con una sonrisa. Satisfecha iremos con él, concluyó con confianza. Jair miró confundida a su hermana. Tocando suavemente el archivo, Brunhild continuó hablando de entre toda la humanidad, él es el hombre más odiado por los dioses. De aquel archivo totalmente blanco solo era posible leer su número no, 0000000001. Apostaremos por el hombre con la voluntad más fuerte. La confianza en sus palabras hicieron que Jair se levantara rápidamente. ¿Qué? Dijo ella confundida, mirando el archivo. Abrió sus ojos sorprendida a la vez que pequeñas gotas de sudor recorrían su frente. El archivo número 1, preguntó nerviosamente. No, él luchará. Ese hombre lo hará, en verdad es real. Un ateo tragó saliva al darse cuenta de quién se trataba. En el mundo solo había alguien conocido como el número 1. El primero de todos ellos, el padre de la humanidad, nunca creyó en él, pero ahora, sería que lo vería pelear. Era claro que nos defendería. Vamos, muéstrate, Adán, ven y pelea por tus hijos. Los rezos de un sacerdote se oyeron, sabía de quién se trataba. Al solo ser reconocidos como una luz que daría una esperanza a los humanos. Archivo número 1, ¿quién será? Pandora, Asco Embla, Manu, Balankit C, Arapa. Un hombre se cuestionó los nombres de cada ser humano que fue registrado por todo el mundo, como, el primero de todos ellos, el padre de la humanidad, el que inició el legado humano. Habían
tantas religiones y al parecer existían todos los dioses que creyeron ficticios, pero eso solo generaba una duda: ¿quién de todas las mitologías tenía razón al declarar a sus humanos? El primero de todos ellos. Habían tantos nombres, cada mitología tenía a su primer humano, pero ninguna fue acertada y siempre se contradecían. La ciencia dio la idea que de evolucionamos del mono, que lo que nos pasó solo fueron los años de cientos de cambios y la evolución y la adaptación en un ambiente fijo. Pero la verdad era que nadie, aún en la época moderna, sabía a ciencia cierta de dónde nos originamos. Los humanos habían existido desde hace mucho tiempo, y con cada época que pasaba una nueva teoría se hacía presente, pero solo ahora, toda la humanidad sabría quién de todos ellos era el verdadero padre de la raza humana. El primero de todos ellos. El padre del origen. El humano hecho a partir de la semejanza de su creador. Y el hombre que había cometido el pecado original se haría presente. El día de hoy toda la humanidad sabría la verdad, una que había sido enterrada por varios años y que fue reemplazada con mentiras, una que si se llegase a ser pública, podría causar un gran revuelo en todo el mundo, ya que, a aquellos que lo sabían, no les convenía que se hiciera público el que posiblemente fuese el hallazgo más impactante de toda la historia humana. En la arena del Valhalla, la misma estaba completamente reparada, como si nunca hubiera sufrido daño alguno. Bueno, a pesar del terrible estado en el que Sureste encontraba el ring después del primer combate y la voz de Heimdall recorrió cada lugar del Valhalla, desde los rincones más oscuros hasta los más claros, llegando incluso hasta varias puertas con diferentes tallados y diseños en ellas. No había ningún lugar sin poder oír la voz del vigilante del apocalipsis. Y podemos decir que gracias a los dioses todo vuelve a estar bonito y limpio. La imagen de toda la arena en perfecto estado, el suelo que antes estaba roto y derretido, las paredes chamuscadas y donde alguna vez estuvo el gran Mjolnir había desaparecido. Punto y coma. Muy bien, espectadores. ¿Quién está listo para el segundo round? La pregunta de Heimdall sacudió a cada uno de los espectadores por igual, ya sea humano o dios. Gritos de varios de ellos salieron por todo el estadio, de todas las culturas, épocas y géneros. Cada uno de ellos estaba fritando por su bando. Qué molestos, Tyr habló con una voz seria, incluso para él. Esto era mucho escándalo. O si es mucho ruido. Forsetti lo acompañó una vez más. Las luchas serán divertidas y emocionantes, más si los humanos eran tan fuertes como ese tal lunes, comentó Tyr mientras los ruidos de estadio eran cada vez más grandes. Con una de sus manos extendidas al aire, apuntó a la entrada de los humanos, y gritó con todo lo que tenía: voy a presentar al segundo luchador de la humanidad. Una luz dorada y blanquecina salió del cielo iluminando la entrada y sus alrededores. Es llamado la esperanza de la humanidad. Con una rodilla elevada y otra en el suelo, con sus manos en posición llamativa, las facciones de Heimdall se oscurecieron, la misma luz dorada apareció encima de él, un ambiente calmada y silencioso inundó la arena del Valhalla. Vaya, el poder de los dioses es algo increíble. Dejaron ese lugar como nuevo en tan poco tiempo. Un arquitecto vio con sumo asombro el ring. Estaba como nuevo, ya no estaba el suelo agrietado y convertido en lava ardiente, y tampoco las paredes chamuscadas y las grietas en los muros habían sido borradas, habían vuelto a la arena limpia y pulcra en donde había empezado el Ragnarok. Me preguntó si los obreros del cielo son tan eficientes. Bromeando un poco, un hombre se burló. Era obvio que con el poder o magia de los dioses, repararon la arena. Era casi imposible pensar que ellos mismos, o sus sirvientes repararon la arena desde cero a mano, ¿verdad? La esperanza de la humanidad, vaya, es un gran título, pero, ¿lo valdrá? Germán Garmendia, un veterano de Y Autobay, una celebridad en Internet, solo miraba fijamente su pantalla, que estaba personalizada para él. Ser llamado de ese modo no era un juego, era un verdadero peso, y esperaba a 15. Que quien fuera el siguiente luchador, fuese fuerte, muy fuerte. El número 1, en verdad es el quien debe de pelear. Una mujer levantó su voz lentamente. Conocía bien quién era el siguiente luchador, pero no sabía si sería él, o qué razones tendría para ir a pelear por ellos. Aquí está, exclamó totalmente eufórico. La puerta del peleador humano se mostró, no había nada especial salvo un vacío en ella, no apareció nadie ni salió nadie de ella. Pasaron algunos segundos antes que del suelo se abriera una escotilla de la cual desprendía una gran cantidad de humo, abriéndose rápidamente dejando ver cómo debajo de ella, se abrían cada vez más escotillas.
desde lo más profundo de aquel espacio, dejando de lado el humo, una figura era visible recostado en un base parecida a una gran roca. Y en un segundo, un gran pilar salió de las escotillas dejando ver a un hombre recostado en el pilar, siendo cubierto por el polvo que el pilar disparó al aire, y junto al humo solo dejaban ver una figura de alguien delgado recostado. Una gran calma sacudió el lugar, una aura sagrada envolvió la arena y una intensa presión apareció de la nada sofocando a las deidades menores. Cada uno de los espectadores en las gradas abrieron los ojos enormemente, las deidades con horror y los humanos en sorpresa. Las sonrisas arrogantes que antes ellos mostraban, fueron reemplazadas con miradas llenas de odio o de incredulidad. Los humanos estaban igualmente sorprendidos pero al mismo tiempo llenos de paz y calma. El humo se disparó al aire, ya no cubriendo al hombre sino acompañándolo a la vez que varias palmas surcaban los cielos, dándole compañía a aquel hombre en la cumbre, mientras era presenciado por todos en la arena, impresionándose por la majestuosidad de aquella imagen. El silencio se formó en Midgar, la mente de los humanos estaba procesando lo que acababan de ver. Del suelo de la entrada del peleador de los humanos, un pilar había salido de la nada, y en ella estaba un hombre que estaba recostado como si nada. La figura fue tan majestuosa que nadie pudo ignorarla, una sensación de calidez invadió sus corazones y qué genial. ¿Y viste eso? Él solo salió del suelo y está ahí arriba, punto y coma. Esa sí es una entrada genial. Varios niños celebraron la entrada tan magnífica del hombre, fue algo espectacular la manera en la que había entrado, tanto la de Lunes Bu como la de este hombre, fueron realmente increíbles. Cuántas entradas increíbles verían en estos 13 combates si cada uno de ellos era tan espectacular, al menos morirían felices de ver escenas tan épicas y asombrosas como la de hace un momento. Vamos chico, sal de ahí, la noche apenas comienza. Azariel veía con ojos en blanco al adolescente que había salvado y ahora mismo solo estaba en posición fetal en el sucio callejón. Aléjate de mi monstruo. 15. O vamos, tampoco fue tan malo. No lo fue, me obligaste a pelear con un demonio, luego esa cosa entró en mi boca cuando quedó hecho papilla, me convertiré en demonio, tal vez en un híbrido. No, eso es horrible. Mierda, piérdete, ¿quieres Maimyu? Se lamentó aún acostado. Azariel solo volteó sus ojos y se acercó a él, lo cargó como una bolsa de papas y salió del callejón ignorando los quejidos del adolescente que estaba inexpresivo. El sonido de grandes pisadas llamó la atención de todos los presentes. Heimdall solo se subió a las gradas de los dioses, la entrada de la humanidad tembló y de ella salieron cientos de animales, de todas las clases posibles, carnívoros y herbívoros, grandes y pequeños, depredadores y presas, todos ellos corrieron juntos, sin diferencias y sin intentar atacarse los unos a los otros, todos ellos iban al encuentro con aquel que los había nombrado. ¿Y quién podría haberlo visto venir? Nadie habría podido predecir esto. La boca de Heimdall había quedado colgando, sus ojos se estrecharon, se vio obligado a mitigar un gemido de incredulidad, ante el peleador que estaba en la cima de ese pilar. Cada uno de los animales dejó de correr y se mantuvieron en un solo punto, todos llenaron la arena, desde las aves hasta los animales que caminaban en la tierra, rodeando el pilar, esperando a que él bajara de ella. Sean los señores de los peces del mar, de las aves, de los cielos y de todos los seres que sureste mueven sobre la tierra. Cada uno de los animales presentes se movieron por todas direcciones, abriendo paso al hombre que estaba en la cumbre, incluso los más salvajes solo se movieron con cuidado despejando el área. Esas fueron las palabras que Dios le dijo una vez cuando lo bendijo. La luz dorada iluminó el cuerpo del humano, lo bañó con sus rayos y dejó ver su cuerpo perfecto, desde cada ángulo posible, solo se podía ver la perfección en su cuerpo, sin tantos músculos, totalmente desnudo y con cabello rubio platino. Se presentaba el segundo representante de la humanidad. No, tú no puedes ser real. Un científico cayó de rodillas, él se dio cuenta de quién se trataba, era él, ese hombre que se habla tanto y que era conocido por todo el mundo, aquel que les dio la vida y de quien descendía. Años de estudios, teorías sobre la evolución, mitos y leyendas de todo el mundo, todo lo que alguna vez creyeron se hizo añicos cuando él apareció. Los científicos se estaban volviendo locos al darse cuenta de que todo en lo que habían trabajado para resolver el misterio humanos, se había quedado obsoleto cuando él apareció. Su sola presencia hizo que cientos de teorías y años de estudios, fuera tratada como basura sin valor en cuestión de segundos. Punto y coma. Es él, en verdad eres real. Un humano lloró al verlo, era ese hombre del que tanto había leído. Hoy estaba la arena del Valhalla.
Te lo dije, sobrino, tú no me creías, pero ahora, míralo bien, él está de nuestro lado a mandar a nuestro padre. Una señora de mediana edad habló alegremente al verlo ahí, con tan solo escuchar lo que decía Indalal para presentarlo supo en un instante que se trataba de él. Por su parte el chico que estaba a su lado solo tenía la boca abierta al darse cuenta de que su tía tenía razón. En verdad estaba sorprendido. ¿Quién hubiera dicho que su tía religiosa hubiera tenido razón todo este tiempo, loco? No. Pero pensar que llegaría el día en el que la mano del humano se alazó, imitando una acción por unos segundos. Y el hombre. Cada uno de sus dedos se movieron armónicamente, estrujándose y volviendo a su posición original. Y finalmente, hasta que finalmente se envolvieron en ellas mismas, convirtiéndose en un puño lleno de poder, que horrorizó a las deidades menores y lleno de esperanza a los humanos presentes. Y ahí se revelaría. Luego con el mismo puño lo llevó al cielo, ante la mirada atónita de cada uno de los espectadores. Contra su creador. La conmoción tal oír eso, su creador, lo cual creó una gran ola de caos en todo el mundo, desde las calles hasta en las redes sociales, siendo esta última un gran caos debido a que cientos de personas empezaron a subir publicaciones relacionadas con el primer hombre. Después de oír esa frase, no quedó duda, ¿quién más que el quien se rebeló contra su padre, aquel hombre que le dio vida a los humanos y de los cuales ellos descendieron, siendo ahora solo la descendencia de dichos hijos de ese hombre? Las demás personas que no tenían una idea sobre el primer humano, quienes profesaban una religión diferente, solo estaba confundida. Habían muchos humanos que habían desafiado a un dios, pero no todos salían ganando, y saber que uno de ellos se había rebelado, y en contra de su propio creador, los llenó de incertidumbre. ¿Quién era este hombre sin miedo a la furia de los dioses? En toda la historia, solo hubo uno que se fue del lugar creado para él, por una sola razón. Amor, aquel sentimiento que hacía que un humano cometiera errores. Por ese sentimiento lo dejó todo, aunque para algunos eso nunca pasó, y solo supieron que la culpó a ella de darle ese fruto. Aún supieron que por amor hacia ella la siguió y juntos crearon el mundo donde ahora estaban ellos ahora. Para los humanos la historia de ese hombre era algo delicado. Por un lado, si no hubiera mordido la manzana, ¿qué hubiera pasado? Y mayúscula. Por otro, mordió la manzana y junto a su esposa formaron el mundo donde ellos ahora estaban. Uno en donde ellos, sus hijos, habían cometido tantos errores, cada uno peor que el otro, pero aún así, para bien y para mal, si no fuera por esa acción, ahora las cosas que tenían y la historia que crearon sus hijos, nunca hubieran pasado. Por la sola acción del primero de todos ellos, se crearon eventos que marcaron la historia de una forma u otra. Gracias a la acción tomada por los primeros humanos, nació la historia y todo lo que con ella trajo, desde grandes guerreros, grandes leyendas, y la evolución de la humanidad como una raza. Aunque para los científicos que ahora solo estaba jadeando al saber que sus investigaciones no valían nada, los religiosos solo estaban emocionados al saber cómo era su padre, el hombre que lo empezó todo, con lo que la humanidad se había identificado, un hombre tan famoso y santo, alguien que era conocido por la gran mayoría de las personas del mundo, que su leyenda había sobrevivido durante el paso de milenios sin ser olvidada nunca. Y ahora se presentaba hacia ellos para defenderlos como su padre 15-1. Parándose lentamente y saliéndose su posición en aquella roca, mostrando una vez más su cuerpo desnudo, que solo mostraba una perfección sin igual, preparó su cuerpo en un segundo y sin despegar su vista del suelo, saltó sin dudarlo ni pensarlo dos veces desde lo más alto del cielo. Mientras caía, cada humano mostró su asombro en las miradas que le dedicaban. Era un sentimiento que los llenó de esperanza y de fe. El solo verlo lanzarlo no les provocó miedo sino alegría. Era como recibir un regalo del mismo cielo, esperando a ser tomado y recibido por ellos. Varios santos lloraron, los religiosos sonrieron, los ateos solo callaron y observaron, los demás humanos con distintas creencias religiosas estaban expectantes. Al final todos ellos, los humanos, quisieran o no, estaba aquí y ahora. Por él. Algunos estaban decepcionados al saber que en sus creencias, los que se suponían habían iniciado con la humanidad no eran reales. Otra gran mayoría solo sonreía con confianza. Era claro quién era, no había necesidad de preguntarlo. El primero de todos, el archivo número 1, aquel bendecido y quien cometió el pecado original. Es fuerte, muy fuerte, sí, demasiado fuerte, pero
¿Quién es? Un grupo de adolescentes de continente asiático, quienes no sabían del cristianismo, que estaban sumergidos en varias cosas a excepción de la religión, miraban con total asombro a aquel hombre, parado en un pilar rodeado de animales debajo de él, no sabían por qué pero se sentían seguros, como cuando eran pequeños y estaban con sus padres. Mírenlo niñas, es él, la persona a quien le debemos que hoy estamos aquí. Zack señaló con su dedo a la pantalla al hombre. Es nuestro padre. ¿Y quién? Su hija pequeña preguntó confundida, no sabía de quién se trataba. Esto nos pasa por no enseñarle eso cuando era más joven. Zack idiota, deja de enseñarle esos dibujitos chinos a mi hija. La esposa de Zack gritó mirándolo enojada, recordó los grandes maratones que ellos dos veían, en la cual ambos estaban despiertos hasta altas horas de la noche. No era mala, le gustaba como era su esposo, y luego recordaba su obsesión por las cosas así. Incluso se había aquejado con ella cuando le regaló uno de esos muñequitos a una niña, y había empezado a hacer un berrinche al decir que en un futuro alguien pagaría mucho por ese muñeco, mientras él le daba varias razones para que le devolviera el merchandising de ese anime de adolescentes con uniformes de secundaria japonesa que se transformaban en princesas guerreras no sé qué, ¿cómo se llama? Sailor, algo. Vamos mami, no seas malo con papi, no es su culpa. Consoló a su padre, quien estaba de rodillas viendo fijamente a su esposa que lo estaba observando como basura. Y no pienses en apostar con él en juego, si lo haces, me quedaré con todo el dinero que ganamos, declaró firmemente, con un Zack en el suelo enterrando su cabeza en el suelo. Frunció levemente los labios al escuchar ganamos, esta vez ni siquiera iba a apostar, suspiró, en verdad no lo haría y menos con alguien como él. Los animales debajo de él, solo le abrieron el camino alejándose del lugar en donde cayó, sacudiendo el ring, y elevando una cortina de polvo que envolvió totalmente su cuerpo. Los animales solo lo miraban de espaldas con cierto grado de cariño y añoro. Era normal, estaban delante del mismo hombre que los nombró y cuidó. Poco a poco el polvo bajó dejando ver su figura agachado y con el mismo puño que había mostrado antes enterrado en el suelo. Sureste nombró a sí mismo hombre. Un sentimiento inundó sus corazones, sus almas y los llenó completamente. Una paz y armonía perfectas y sin interrupciones llenó el ambiente. La paz que ese hombre transmitía con tan solo presentarse eran increíbles. Es él, el hombre de los hombres. La doncella de Orleans, Juana de Arco, miraba embobada la figura de una de las personas más conocidas del mundo. El primero de todos y de quien todos descendemos. San Jorge expresó su asombro poniendo su espada al frente, e inclinándose un poco. Esto era una maravilla digna de admirar. Realmente él es el hombre entre hombres. No había sentimiento más grande y preciso que el asombro mismo. Los romanos solo se inclinaron hacia atrás mirando con completo horror a ese hombre, uno que ellos mismos conocían y que nunca creyeron en su existencia, pero ahora, él estaba delante de ellos y los iba a proteger a pesar de lo que le hicieron a sus hermanos. Y ante todo esto, el más horrorizado era un hombre de complexión delgada pero musculosa, alta y con un buen porte, cabello rubio y ojos verde lima. Hijo imposible. En verdad es el Nerón Claudio César Augusto Germánico, el emperador de Roma, un hombre que cazó a los cristianos con ferocidad. Ahora solo estaba reducido a un simple niño, atemorizado por la presencia de un padre molesto. Comillas. ¿Cuántos personajes históricos más hay en el Valhalla? Un anciano con apariencia bastante favorable para su edad, habló, observando las facciones de Nero. ¿Quién era? Alguien realmente bello, un cabello rubio recortado, ojos verdes lima brillantes, y grandes músculos que se podían ver debajo de una clase de uniforme de color rojo con una corona. Gramínea. Qué guapo. Con varios suspiros soñadores, cientos de mujeres jóvenes, en especial adolescentes, soñaron despiertos con el hombre en la pantalla. Era alguien realmente bello. Dentro de un pueblo bastante viejo, varios hombres fruncieron el ceño al ver a ese hombre. Los conjuntos de ropa y la corona gramínea, un romano, y en especial ese romano, aquel que casó a varios de los que compartían criterios con ellos. Punto y coma. Deja de verlo así. Ese hombre es un maldito. Tenía ropa tradicional, con una gran barba y un sombrero de copa, un miembro reservado de los Amis. Samuel veía con disgusto como su única hija veía soñadoramente y sonrojada al romano. Yo digo padre, lo siento, musitó avergonzada. Deja de verlo a él, y observa a nuestro padre, de él deberías de
Avergonzarte al estar fantaseando con un hereje. Los Dens adultos asintieron, ella solo debería de verlo a él, a su padre, aunque hubiese cometido el primer pecado, ellos lo respetaban a ser él, quien inició con su legado y por supuesto, también debería de luchar para salvarlos, ya que si no fuera por haber comido el fruto original posiblemente ni estuvieran metido en esto del Ragnarok. En otra parte, los guardias reales de Gales, aquellos que nunca se movieron de sus puestos y siguieron firmes y rectos, por primera vez en mucho tiempo, y sin miedo a que les dieron un severo castigo, expresaron su asombro al saber de quién se trataba el segundo luchador, se inclinaron en una postura de sumo respeto y de total admiración, con sonrisas en sus rostros y ojos brillando porque, delante de ellos, de simples guardias, estaba ahora alguien demasiado importante para toda la historia de la humanidad, delante de ellos y ahora se les dio el permiso de verlo a él y a varios santos, pero en especial vieron con admiración al santo asesino de dragones, San Jorge la Santa de Orleans y el santo cazador de dragones, ¿quién más aparecerá? Abel y Caín. Carlos Il se rió ligeramente, estaba algo ebrio, pero lo suficiente para brindar por el hombre que pelaría por ellos. ¿Cuáles figuras historias más aparecerían en este Ragnarok? El pie derecho del hombre empezó a avanzar y con ella, pisadas lenas de fiereza que rompían el suelo junto al humo le daban un temple feroz y amenazante, pero a la vez, una paz llenadora a los humanos. La única cosa en la que confía, comentó Indal. Los músculos de su espalda se movieron y se relajaron antes de volver a erguirse, mostrando su puño alzado de nuevo al cielo, cada uno de sus movimientos era retratado como una simple flexión, para poder acomodar sus músculos y huesos después de una pausa prolongada. Y en el peso de sus puños. Putin sonrió confiado, como todo un hombre que confiaba en su cuerpo para ganar una pelea. Los demás miembros de la OTAN estaban callados, algunos por temas religiosos, otros porque no creían en su existencia y otros como los latinos, estaban con la boca levemente caída por la impresión dada al escuchar contra su creador con solo esa frase de Indal, ellos supieron al instante de quién se trataba. Dios mío, estoy tan emocionado. AMLO aplaudió tontamente mientras una sonrisa se deslizaba de su boca, el resto de sus congéneres y hermanos latinos hicieron lo mismo, estaban dándole respeto a quien consideraban como el padre de todos ellos. Nunca imaginé verlo aquí, menos. Peleando contra un dios. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, asintió con admiración, al saber de quién se trataba. Ya lo creo, el solo saber que él fue el primero y que acertamos con el primer humano, podría poner al mundo entero con todos los grupos religiosos en un verdadero caos metiéndose en la conversación de ambos. Sergio Mattarella, el presidente de Italia, solo sonrió. Estaba claro que tenían la razón, no por nada la Iglesia Católica Romana ha sido la religión dominante en Italia por más de 1500 años. Todos ellos apoyaban a ese hombre desde lo más profundo de sus corazones, pero en el otro lado de la moneda, los monarcas árabes, asiáticos y demás estaban con un nudo en la garganta, no sabían si apoyarlo o no, ya que eso sería ir en contra de sus creencias. Instintivamente varios de los presentes solo pudieron mirar con algo de pena el cuerpo del hombre, los hombres de prestigio solo ladearon sus cabezas apenados por la vista de su cuerpo, mientras las mujeres nobles solo tenían sonrojos pequeños en sus rostros, algunas solo ponían sus manos en sus ojos y otras en su boca, tratando de digerir la imagen del cuerpo perfecto que ahora estaba siendo mostrado. Al igual que sus congéneres en las gradas de la humanidad, los humanos en la Tierra solo voltearon a algunos lados, otros estaban viendo directamente al humano con pena, vergüenza o solo asombro, mientras los hombres estaban con altas expectativas al verlo ser tan valiente para salir frente a miles con solo una hoja como única vestimenta. En varios conventos, cientos de monjas estaban completamente rojas al verlo caso totalmente desnudo, con caras tan rojas que parecían tomates maduros a punto de explotar, estaban sumamente avergonzadas al imaginarlo con ellas, no en una mala forma, sino estar conviviendo con él solas, mientras las monjas más viejas solo estaban tratando de ocultar los sonrojos que se extendía de sus mejillas. No puedo dejar de verlo. Una monja anciana, totalmente avergonzada susurró, pero fue escuchado por una monja más joven. Yo tampoco, es tan hermoso. Una pequeña línea de sangre salía de su nariz, que estaba siendo ocultado por un pañuelo por ella, avergonzada y apenada, no podía dejar de ver su cuerpo, ya que era el epíteto máximo de un cuerpo humano perfecto. Las monjas más jóvenes estaban
completamente rojas, con sus oídos rosadas, y con caras mareadas. Las más viejas intentan calmarlas, pero ellas solo estaban actuando como colegialas enamoradas. Las semidiosas estaban observando desde lo más alto de las gradas humanas. Geir estaba sujetando con fuerza el vestido de su hermana, viendo con preocupación que el siguiente luchador estaba desnudo. Brunhilde por su parte no despegaba su mirada del humanos, dejando ver por unos instantes un rostro que mostraba un poco de pena y vergüenza. Afrodita junto a varias otras diosas estaban deleitándose con la presentación del humano, Tlazolteotl, la diosa de la lujuria, Ishtar la diosa sumeria del amor, Kama, e incluso la misma Tiamat veía fascinada al luchador del lado de la humanidad. No había duda alguna, era una imagen preciosa. Solo comparada con alguien tan bello como él, un hombre que había existido mucho antes que todos ellos y había heredado la belleza a ese hombre. Los adolescentes esta vez fueron quienes tuvieron una cara sumamente roja. Esas diosas eran sumamente bellas, demasiado para ser verdad. El solo ver sus rostros tallados finamente, sus cuerpos, y al ver que solo tenían un poco de ropa y que era demasiado reveladora y que daba para mucha expectativa. Como si se tratase de un verdadero milagro, o la explotación laboral de varios artistas. Varias imágenes Rule 34 de ellas aparecieron en internet y se volvieron las más descargadas o las más visitadas en cuestión de segundos. Eso fue bastante rápido, declaró un joven argentino, al decir que su busca en el navegador las imágenes de ellas aparecerían en su teléfono. Solo bromeo sobre ello, de que si lo busca aparecería. Y en efecto sí lo hicieron, sorprendiéndolo a él y a su acompañante. Bueno, si es el último día de la humanidad, había que aprovecharlo al máximo, pero, al menos debieron de haberlos hechos bien, se quejó al ver una clase de Rule 34 de Afrodita y estar mal hecho. Y es el último superviviente. El cuerpo entero de aquel hombre se puso rígido, sus músculos se remarcaron junto a algunas venas que sobresalieron de sus músculos y parecían estallar en cualquier momento. Y cubriendo sus partes nobles una hoja de parra evitaba ver la parte más privada de ese mismo hombre. Ojalá existieran de esas. Un nudista se quejó, sería muy útil tener eso, ya que con ello podría estar más cómodo. Las personas alrededor del mundo solo vieron la acción de su representante con respeto. No había mejor palabra para describir lo que sentían. Era más que claro que debían de hacerlo. Después de todo, las personas que pelearía por ellos, era su padre 10. El cuerpo más humano pero a la vez más divino del mundo, es alguien sumamente bello, representa perfectamente la esencia de la humanidad. Si hay alguien que tiene derecho de golpear a los dioses, es este hombre derramando lágrimas. Morgan Freeman lloró al verlo entrar en la arena. No había que temer, si él estaba ahí, no había que tener miedo de nada ni de nadie. Y de los que pelean desarmados. Recostándose en el suelo, los animales le abrieron el paso con respeto. De lo más alto del cielo un pequeño objeto se vio por unos segundos del cielo, antes de caer rápidamente y ser atrapado por el humano. Sureste le dio la vida atrapando con su mano aquel objeto, resultando ser una gran y jugosa manzana roja que brilla con los destellos del sol. Jadeos de parte de una gran cantidad de personas se oyeron, gotas de sudor impregnaron los rostros de las figuras santas. Monjas en todo el mundo vieron con ojos abiertos aquel fruto. Feligreses solo estaban conmocionados. Ese fruto, aquel que la serpiente le dio a Eva. Y ahora él la tenía una vez más. Un fruto que tenía una historia tan conocida y a la vez tan famosa, un objeto que causó todos los eventos futuros de la humanidad. Una sola acción, un solo error, una fruta que no debía de ser comida, un evento que no podía ser cambiando, un evento que debía de suceder para que la humanidad abandonara el Edén. Vaya, así que el fruto prohibido era una manzana. Un padre solo estaba en blanco al saber que el fruto prohibido, en efecto, era una jugosa y sabrosa manzana. Nadie sabía con certeza cuál era el fruto de la expulsión. Habían tantas teorías sobre eso, una de las más populares era la de la manzana, y ahora, finalmente se había descubierto que la teoría era correcta. Creo que dejaré de comer manzanas. Una señora habló con Majer lo mismo. Otra mencionó, mientras devolvía la manzana que iba a comprar, ante la mirada desconcertada del vendedor, que solo veía que la fruta roja sería despreciada a partir de ahora, a causa de su pecado original, elevándola a todo el público, para que todos lo vieran. En la mano del hombre estaba una jugosa manzana. Feligreses estaban tan conmocionados ante la acción del hombre, había elevado la manzana delante de todos ellos, sin despegar de
su vista el fruto en el rostro del humano, una sensación de nostalgia los llenó a todos, no había razón para eso. Pero como humanos, supieron instintivamente que una vez volviese a hacer eso, en verdad los dioses se pondrían nerviosos. Hará lo que pienso, ¿no Samuel? El Amis tenía una gran sonrisa en su rostro. Sí, lo hará uno de sus hermanos, habló con alegría. ¿Qué acto de rebeldía más grande para demostrar a los dioses que los humanos estaban en su contra, que no fuera la de volver a morder aquel fruto una vez más? Ese sería el acto de rebeldía más grande que hubo de parte de aquel hombre que lo desafió al morder esa manzana. Aunque los humanos estaban nerviosos de ver el fruto, otra gran parte 10-14. Tenía sonrisas salvajes al ver cómo él lo estaba mostrando como si fuera un trofeo, no había dudas en sus acciones, solo una gran convicción que incluso hacía que mostrara con orgullo lo que iba a hacer, como si no tuviera miedo de volver a morderla, como si la razón de su expulsión no valiese nada. En toda la historia es el hombre que odia a los dioses más que cualquier ser o cosa, es un hombre que merece golpear a los dioses, y por eso mismo, acercando el fruto hacia su rostro, con su cabello tapándole sus ojos, sonrió con una sonrisa afable al ver a dicha fruta delante de él una vez más. Este es el hombre más odiado por los dioses. Varios religiosos solo sonrieron y asistieron. Punto y coma, eso es, no hay que temerle a unos dioses falsos, punto y coma. Si nuestro padre está aquí, ¿por qué debemos tener miedo ante unos herejes? Vamos Adán, gana, gana, gana. Los gritos de varias personas se oyeron en todo el mundo, no había más miedo alguno, solo estaba la sensación de la esperanza que su padre les había traído, la fe había resucitado y con ello los humanos se alzaban de nuevo orgullosos de pertenecer a la raza humana, no había más duda, ellos estaban ahí para verlo a él pelear. El potencial de esta lucha era demasiada alta, la sola presencia de ese hombre derrumbó la teoría de la evolución, años de estudios, el tiempo y el dinero jamás se recuperaría, habían perdido la guerra en esta ocasión, la ciencia no podía explicar por qué Adán había nacido, la humanidad había sido creada por los dioses, los religiosos por su parte solo estaban sonriendo con gran orgullo, siempre estuvieron en lo correcto. Aquellos que nunca creyeron en él, en la existencia de deidades o de fuerzas sobrenaturales, no dijeron nada, no sabían qué decir, qué es lo que dirían, nada, no podían hacerlo, estaban tan equivocados que solo se resignaron a aceptar que los dioses existían. Vamos Padre de la humanidad, ¿cuál será tu poder? Un cuerpo divino. Una técnica cuerpo a cuerpo o tal. ¿Ves? El potencial infinito de la evolución humana que solo nosotros contamos. Carlos y Lil razonó un poco, habían algunos archivos sobre la existencia del Padre de la humanidad. Pero eran tan pocos los registros que en verdad explicaban el cómo él en verdad había existido, eran tan pocos pero a la vez tan desconcertantes, lo sabía habían cosas más allá del reino de los humanos, los misterios de la vida que llenaban de expectativas a todos los que creían en lo sobrenatural, a lo extraño y en todo lo raro que pasaba al mundo. Madre sabría qué hacer, es una pena que se haya adelantado, murmuró, recordó a su madre y luego solo volvió a beber de su copa. Los misterios del mundo eran secretos que solo los altos mandos del mundo sabían, por otro lado, aquellos que estaban en lo alto del mundo, estaban aterrorizados al ver a Adán, sí, el mismo Adán en la arena, sentían que si seguía en el Ragnarok, muchas cosas se sabrían, cosas que fueron ocultas al mundo durante tantos milenios. Y eso pasaba, un gran conflicto de creencias atormentaría al mundo una vez más. Si hay alguien que pueda acabar con los dioses. Ante aquella vista del hombre con la manzana alzado hacia ellos, los dioses de cada cultura, rango y forma, miraban con ojos en blanco la 4. Acción hecha por el hombre, algunos simplemente lo ignoraron mientras otros, solo mostraban pequeñas gotas de sudor en sus rostros. Y tiene que ser Eli. En cada lado de las gradas humanas, cientos de ellos estaba de pie dándole un saludo militar a ese hombre, sin mostrar ninguna emoción más que la esperanza que desbordaba en sus almas, hombres y mujeres, niños y niñas, ancianos, nobles, indígenas, guerreros y militares, todos ellos estaban esta vez unidos recibiendo a la persona que los trajo al mundo, del cual ellos descendían y la razón por la que hoy estaban ahí presentes. No había nada que temer, él estaba ahí para pelear por ellos. El Padre de la humanidad. Cada presidente, hombre, mujer, niño o niña, anciano, terrorista, criminal, asesino, feminista, y otros se levantaron de donde estaban, se pusieron rígidos y pusieron sus manos en la cabeza en un modo de imitar a sus hermanos en las gradas humanas.
Cada humano habitante de la Tierra se levantó y vio a las pantallas con la mano en su pecho y otra en la frente, un saludo militar, y una forma de mostrar su respeto hacia el hombre que lo inició todo. La raza humana solo existía si él no la iniciaba. Como todo padre, sus hijos lo recibieron después de tanto tiempo sin estar con ellos. Habían pasado varios milenios desde que los humanos habían visto otra vez a su padre, Adán, el padre de la raza humana. Después de su muerte nadie supo dónde estaba, pero ahora, delante de ellos estaba una vez más. Kim Jong-un se puso de pie e hizo lo mismo. No había nada más grande que el amor de un padre a un hijo. Lo sabía muy bien ya que su padre le mostró eso. No podía decir que eran un buen hombre, pero incluso él era un humano, y como tal mostró sus respetos a ese hombre. El resto de Corea del Norte, quienes no sabían casi nada del mundo exterior, sintieron el impulso de hacer lo mismo. Como un impulso, lo hicieron sin sentir miedo. Temían de sus vidas casi todos los días al no acatar el régimen. Pero ahora, por una vez, se sintieron seguros cuando ese hombre había aparecido y los había aclamado con su sola presencia. Era tan reconfortante que solo podía ser imitada por el afecto de un ser querido. En Medio Oriente, hicieron lo mismo. Tenían sus creencias pero esta vez las ignorarían y seguirían lo que sus corazón les decía que era lo correcto. La emoción, el sentimiento de verlo, lleno de esperanza a aquellas personas perdidas en el mundo, aquellas que no encajaban, quienes solo serían considerados raros, lloraron soltando todo el resentimiento que sus almas guardaban. Esta vez, se sentían libres y consolados. Aquellos que fueron abusados física y sexualmente por terceros, solo se sintieron bien. La clama invadió sus cuerpos y sus mentes dejaron de pensar en lo que les había pasado. Se sintieron tan libres, como aquella vez que ni habían sufrido de eso. La sensación de calidez en sus almas era realmente agradable, tanto que habían olvidado los traumas que habían ganado y ahora, solo se sentían en paz consigo mismos. La humanidad ante la presencia de su padre, solo se sintió en paz. No había miedo, solo estaba la esperanza que trajo consigo al presentarse. Esto era lo que era capaz de hacer el hombre original. Había unido a todos sus hijos una vez más. Su nombre, como ya saben. Y sin ninguna pizca de miedo, vacilación o algún pensamiento aparte, mordió sin cuidado la manzana dejando ver una gran marca de sus dientes enterrados en ella, masticándola lentamente ante la vista de cada espectador en el Valhalla. Un escalofrío recorrió todo el cuerpo de varios ángeles que estaban en las gradas presenciando al hombre, y ante cada mordida que él daba a dicha fruta, su sangre se congelaba, y miradas de horror se plasmaron en ellos, y sin saberlo, poco a poco todos ellos se inclinaran hacia él, como una vez se les dijo que se hiciese. Las lágrimas cayeron de aquellos que nunca fueron amados por un padre. Quienes nunca los conocieron o quienes los habían abandonado, esos mismos niños que fueron despreciados por la sociedad, criminales, asesinos, terroristas, psicópatas, dementes, depravados, todos aquellos que habían cometido un acto horrible en su vida. Se arrodillaron y pidieron perdón. Sus lágrimas cayeron y adornaron el lugar en donde estaban. El sentimiento de arrepentimiento invadió sus corazones, el solo sentirlo caer de la arena y presentarse, verlo de pie enfrente de ellos mientras miraba a la nada aparente, y sonreír mientras masticaba la manzana en sus manos, por alguna razón hizo que cayeran de rodillas y pidieran desde lo más profundo de sus corazones el perdón y la salvación de sus propias almas. La presencia de su padre apaciguó el fuego de malicia en sus almas y las lleno de la esperanza del amor verdadero. ¿Qué es este color tan bello que veo? Su ojo brillaba intensamente mientras las lágrimas caían y se deslizaban de sus mejillas. Jamás en toda su vida, había visto un color tan bello y tan puro a la vez. Lloró desconsoladamente al igual que el resto de sus compañeros, habían sido abandonados desde que eran bebés por sus padres, pero ahora, por primera vez en muchos años, sentían el calor de un padre en sus almas, como si les dijera no teman, yo estoy aquí. Banda malo le pasara ya que su padre los protegerá. Era tan bello que Ethan, el niño peliblanco que por la una razón podía ver los sentimientos como colores, derramó por primera vez en su vida, lágrimas de alegría y de emoción y no de tristeza y soledad. Se sentía amado incondicionalmente y no condicionalmente amado por todas las personas que lo rodeaban. Su cuerpo entero estaba rodeado de una bella luz tan cegadora pero a la vez tan cálida y acogedora, que apenas verlo le lastimaba sus ojos. Su cuerpo se sentía emocionado
y ansioso. Este sentimiento era, el de ser amado de verdad. Desde que fue abandonado por su madre, jamás había experimentado el sentimiento del amor verdadero, solo había visto ese amor falso que le daban las cuidadoras del lugar. Era horrible, tan falso y tan descolorido. Nunca fue amado, no conocía a nadie, nadie era su amigo y solo era un bicho raro entre un montón de bichos raros más. Su único consuelo era el sombrero y el monóculo que le había dejado su madre, uno que escondió para que nadie, ni siquiera los niños que eran botados del orfanato, y las cuidadoras le robasen. No quería perder el único recuerdo de su madre que lo había dejado solo en ese mundo tan cruel. Si este era el amor verdadero, que era tan cálido y acogedor, no quería despertar nunca de ese maravilloso sueño. En la casa abandonada, donde solo estaba 3 personas, un adulto y 3 niños, estos últimos, no dejaban de llorar a cantaros, sus ojos estaban rojos y las lágrimas formaban un pequeño charco de agua, sus corazones se sentían tan cálidos, sus almas en paz, un sentimiento que nunca esperaron sentir, de alguien que no fuera su padre. ¿Por qué no puedo dejar de llorar? La niña preguntó, sentir sus ojos hinchados no era tan lindo. Sí, yo tampoco quiero dejar de llorar, papá, porque me siento así. El niño tocó su corazón, se sentía tan cálido, que se sentía tan extraño y misteriosos para él. Al presencia eso, el adulto solo los abrazó, entendió perfectamente por qué se sentían tan raros, y por qué no dejaban de llorar, al igual que él. Ellos se sentían abandonados y solos, habían sido desechados como simple basura en un basurero que afortunadamente, no fue vaciado y llevado a un basurero, sino que él los había encontrado, después de embriagarse porque su esposa lo había engañado con su viejo y gordo jefe, y de enterarse de que su amado hijo no era suyo sino de ese hombre, su corazón y sus sentimientos se hicieron añicos en segundos. Lloró como un loco, lo había perdido todo y malgastó su dinero en el alcohol. Al no poder encontrar una motivación para seguir viviendo, solo bebió y bebió hasta perder la cordura. Eso no llenó el vacío de su corazón, perdió su trabajo, su familia le dejó solo, y había perdido su dinero en su adicción, pero cuando los halló después de ser asaltado por unos delincuentes, oír sus llantos, pidiendo ser oídos, y al sacarlos de ese apestoso lugar, supo que debía de cuidarlos. Fue amor a primera vista, por ellos lo daría todo, incluso si moría de cansancio, les daría todo a sus hijos y lo demás solo era algo mundano para este hombre. Dicen que un hombre sin nada que perder es un hombre peligroso, pero un hombre con una familia que proteger es un hombre imparable. Los abrazó con fuerza, ellos eran sus hijos, era su padre, conocía ese sentimiento de amor. Era el amor de un padre a sus hijos, uno que eran tan fuerte que hasta él derramaba lágrimas por sentirse de nuevo querido, sentir que su mundo no era tan gris y la depresión que estaba siendo sostenida por los niños, desaparecía por completo. Los niños lloraban por sentir a su padre, mientras él lo hacía al sentir el abrazo de consuelo de un padre hacia su hijo que había cometido tantos errores en su vida. La boca de Afrodita se abrió un poco, al igual que el cuervo negro de Odín, quien mantenía un semblante serio que era compartido por su otro cuervo. Uno de los ojos del dios griego, Zeus, se vio oscurecido por unos segundos, su mandíbula había caído ligeramente mostrando su sorpresa, no esperaba verlo tan pronto, y con su otro ojo lo vio atentamente de pies a cabezas antes de saltar de su trono y salir disparado hacia la salida del balcón VIP. La emoción desbordante al presenciarlo a él en las gradas se dispararon en segundos, cada uno de ellos mostraba una gran y radiante sonrisa al ver cómo se acercaba a ellos con cada paso, elevando sus manos hacia el cielo en señal de victoria, y entre toda esa muchedumbre estaba un hombre que tenía un pincel en la mano. Una sonrisa ocupaba parte de su rostro ligeramente arrugado por la edad, con su cabello peinado hacia atrás, una barba bien cuidada y túnicas negras como vestimenta. Entre toda la gente común, se alzaba un gran artista, y ese era Michelangelo. ¿Es quién es papá? La niña preguntó aún confundida, no sabía quién era. El adulto solo le sonrió con calidez. Estaba claro que él sí lo sabía, acarició la cabeza de ambos hermanos y los vio con ternura. Él es nuestro santo y divino padre, respondió con una gran sonrisa en sus labios. Sin duda alguna debe de ser tú quien sea el siguiente a pelear, tenemos miedo de saber que podemos perder, tú eres la luz de la esperanza que se alza en contra de la oscuridad de los dioses. Vamos Adán, el hombre original, golpea y humilla al dios con quien pelees. Las suaves palabras
de una anciana, asustaron a sus nietos, que veían con una cara en blanco tal que es palabras producidas por la boca de su abuela. Vamos mamá, no asustes a los niños. La voz de su hijo no paró a la anciana. Me niego, ellos deben conocer quién es el verdadero hombre entre los hombres y está ahí, defendiéndonos, respondió casualmente, ignorando el ceño fruncido de su hijo. Un suspiro largo salió del adulto que solo se resignó, no quería empezar una pelea que sabía que no ganaría, así que solo asintió. Los niños por su parte, solo miraban con gran expectativa al primer hombre, que ahora solo estaba parado en la arena como si nada. Finalmente su imagen fue revelada por completo, mostrando un cuerpo delgado pero tonificado, con solo una hoja de parra para cubrir sus zonas nobles, en una postura tatamente relaja. La imagen del primer hombre se presentó a todo el público que lo veía anonadado. Él era el primer hombre creado por Dios. Su postura no cambió, solo sus músculos se relajaron un poco más. Hecho a la imagen y semejanza de su creador. Los dioses así como humanos lo veían de pies a cabezas. Aquel que fue el padre de toda la raza humana. Y cada humano le presentó sus respetos y admiración al verlo en la arena, defendiéndolos de los dioses y presentándose orgulloso en un torneo como ese. Aquí en Sureste le dijo a los NGLS que Sureste inclinara ante él. Mientras que los ángeles miraban con consternación su figura. Y aquel que cometió el pecado original, volviéndolo a hacer como la primera que ve que lo hizo, sin miedo o vacilación, mordió de nueva cuenta la manzana en su mano, masticándola lentamente. Adán. Ante aquel hombre que inició la raza humana, los humanos sus hijos, quienes estaban aquí y ahora, dieron un saludo completo, tanto buenos como malos, presidentes, legisladores y políticos, pobres y ricos, famosos y gente común, feministas, personas de género no binario, ninguno sin excepción se levantó y se inclinó ante él. Delante de ellos, hoy y ahora se presentaba su padre, sin importar el género o la edad, si eran buenos o no, ellos al final eran humanos y como tal, le presentaron sus respetos hacia ese hombre que ellos conocían mejor que nadie. Que mordió el fruto prohibido por su esposa. Quien dejó el Edén junto con Eva para hacer un mundo afuera, del cual todos ellos descendían. Se presentaba aquí y ahora, enfrentándose a un Dios por ellos, el padre de toda la humanidad. La esperanza había vuelto, su padre había llegado y mitigó sus sentimientos negativos, todo ondule de decepción o de miedo, de angustia o no, él ahora la había calmado con su sola presencia, como un padre que consolaba a sus hijos y los protegía de todo mal. Estaba presente una vez más delante de los humanos. Adán, el padre de la raza humana, había llegado para proteger a sus hijos, y ellos ahora habían recuperado la esperanza de ganarle a Dios. ¡Qué belleza! Michelangelo no pudo evitar comentar, su pincel en el aire apuntando hacia la arena a la vez que dibujaba en un cuaderno varios bocetos con el cuerpo del padre de la humanidad. Adán siguió masticando el trozo de la manzana que había mordido por unos segundos, antes de escupir el pedazo de la fruta al suelo y ver la manzana misma con una mirada aburrida. Segundo luchador de la humanidad que hacía, mencionó sin ningún sentimiento en su voz, solo una mirada aburrida reflejada en su rostro y un brillo tenue en sus ojos. Adán.